Atención, el nuevo gobierno tiene un plan para nuestras fronteras y sorpresa, involucra al ejército. Este plan ha generado mucha controversia y debate en la sociedad. Sí, esos soldados que juraron defender la patria de enemigos de afuera, ahora podrían terminar cuidando nuestras propias fronteras internas. La idea es que su presencia disuada a los criminales y refuerce la seguridad. El gobierno dice que es necesario. Argumentan que la situación en las fronteras es crítica y que se necesita una respuesta contundente. Que el tráfico de drogas, el contrabando y la inseguridad se están saliendo de control. Las cifras de incautaciones y arrestos han aumentado, pero también lo han hecho los delitos. Y que la Gendarmería y la Prefectura, las fuerzas que siempre se han encargado de la seguridad en las fronteras, están sobrepasadas. No tienen los recursos ni el personal suficiente para enfrentar esta crisis. ¿Será verdad? Yo no soy militar, pero me cuesta entender cómo soldados preparados para la guerra van a combatir el crimen organizado. ¿Tienen la formación adecuada para estas tareas? ¿De verdad necesitamos al ejército en las fronteras? ¿O hay otras soluciones que no hemos explorado lo suficiente? ¿O será que este gobierno, con su obsesión por el orden y la mano dura, está buscando que los militares controlen la seguridad y asustarnos? La presencia militar podría tener implicaciones profundas para nuestra democracia y nuestras libertades civiles. Lo que propone el gobierno no es cualquier cosa. Significa un cambio total en la manera en que nos protegemos desde hace muchos años. Una forma que, aunque no ha sido perfecta, al menos ha mantenido al ejército fuera de la vida de los ciudadanos. Y es que la historia de Argentina nos ha enseñado, a veces por la fuerza, que cuando los militares se meten en la política, nunca termina bien. Claro que hay gente que está de acuerdo con la medida. Gente que pide mano dura y orden. Pero, ¿a qué precio? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestras libertades y derechos solo por sentirnos más seguros? Para poder hacer este cambio tan grande, el gobierno tiene que modificar la ley, y ya lo está haciendo. Están trabajando en una reforma de la Ley de Seguridad Interior, esa que dice que pueden hacer las Fuerzas Armadas en la sociedad. La ley actual es clara: el ejército solo puede intervenir en casos muy específicos de ataque del exterior. O sea, si nos invaden desde afuera, ahí sí. Los soldados a la frontera. Pero para combatir la delincuencia común, para eso están la policía y las otras fuerzas de seguridad. Pero el gobierno quiere cambiar eso. Quiere que el ejército tenga un rol más activo en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos complicados. Una de las razones que da el gobierno para que los militares controlen las fronteras es que la Gendarmería Nacional, la fuerza encargada de cuidar los límites del país, está desbordada. Que no tiene los recursos, ni la gente, ni la capacidad para enfrentar las nuevas amenazas. La Gendarmería, al igual que otras fuerzas de seguridad, históricamente ha sido dejada de lado y mal financiada. Pero, ¿es esa una razón para reemplazarla por el ejército? La Gendarmería es una fuerza profesional, con experiencia en el control de las fronteras y la lucha contra el delito. El ejército, en cambio, está entrenado para la guerra, no para perseguir delincuentes. Y si la Gendarmería está sobrepasada en la frontera por tierra, ¿qué pasa con la Prefectura Naval en los ríos y el mar? La respuesta es sencilla. Lo mismo. La Prefectura, que se encarga de controlar lo que pasa en el agua, también se ve superada por el narcotráfico, la trata de personas y la pesca ilegal. Reemplazarla por el ejército no solo sería un error en estrategia, sino también una irresponsabilidad. La idea de usar al ejército para combatir el delito no es nueva en Argentina. De hecho, tiene un pasado largo y oscuro. Durante gran parte del siglo XX, los militares tuvieron un papel principal en la política y la sociedad del país. Desde los golpes de Estado hasta la persecución de los que pensaban diferente, pasando por la Guerra Sucia de los años 70, el ejército dejó una marca imborrable en la memoria de todos. Es cierto que el contexto histórico ha cambiado, que las Fuerzas Armadas de hoy no son las mismas que las de la dictadura, pero el peligro de que la seguridad esté en manos de militares sigue presente. No podemos hablar de militares controlando la seguridad en Argentina sin mencionar la década del 70. Fue una época de gran turbulencia y miedo,
donde la sombra del autoritarismo se cernía sobre la nación, una década marcada por el terrorismo de Estado, la desaparición de personas y la censura. Las voces disidentes fueron silenciadas y la libertad de expresión fue brutalmente reprimida. En esos años, el ejército, con el apoyo de algunos grupos de la sociedad, llevó a cabo un plan para eliminar a la oposición política. Este plan, conocido como la Guerra Sucia, dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva del país. Miles de personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas solo por pensar diferente. Familias enteras fueron destrozadas y el miedo se convirtió en una constante en la vida diaria de los argentinos. El recuerdo de esos años oscuros debería ser suficiente para rechazar cualquier intento de que los militares controlen la seguridad. Las madres de Plaza de Mayo, con su lucha incansable, nos recuerdan la importancia de la memoria y la justicia, porque el ejército, por más que lo quieran ocultar, sigue cargando con esa mochila llena de sangre y dolor. Las heridas de ese pasado aún no han sanado, y es crucial que no repitamos los mismos errores. Y porque la democracia, para ser real, necesita que el poder militar tenga límites claros. Solo así podremos asegurar un futuro donde los derechos humanos sean respetados y la justicia prevalezca. La democracia es un sistema frágil. Necesita de un equilibrio constante entre diferentes poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y también del control de los ciudadanos sobre las instituciones. Que la seguridad esté en manos de militares pone en riesgo ese equilibrio, porque le da al poder político una herramienta para controlar a la gente que puede ser usada para reprimir a los que piensan diferente y callar las críticas. Es cierto que la inseguridad es un problema grave, que la gente tiene miedo y exige soluciones, pero esas soluciones deben ser completas, no solo represivas. Que la seguridad esté en manos de militares es un camino peligroso. El gobierno dice que si los militares controlan la seguridad, habrá muchos beneficios. Que el ejército, con su capacidad de organización y su poder de fuego, logrará controlar las fronteras, combatir el narcotráfico y que la sociedad vuelva a estar en paz. Sin embargo, estas afirmaciones son dudosas. No hay pruebas claras que demuestren que la presencia militar en las calles reduzca la delincuencia. Que la seguridad esté en manos de militares no solo es ineficaz para combatir el delito, sino que también es una amenaza para los derechos humanos. Los militares no están preparados para actuar entre civiles, donde deben tratar con ciudadanos que en su mayoría no son una amenaza. La historia nos ha demostrado una y otra vez que cuando hay militares en las calles suele haber abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y violencia institucional. La seguridad no puede ir en contra del respeto a los derechos humanos. Que la seguridad esté en manos de militares no cumple con ninguno de estos requisitos. La militarización de la seguridad es un tema complicado que necesita un debate serio y profundo. No es suficiente con tomar decisiones rápidas y superficiales. Debemos entender las implicaciones a largo plazo de militarizar nuestras calles y comunidades. Un debate que incluya a todos los sectores de la sociedad: políticos, expertos en seguridad, organizaciones sociales, víctimas del delito y ciudadanos en general. Cada voz es crucial para construir una visión completa y equilibrada de lo que significa seguridad en nuestro contexto. No podemos permitir que el miedo y la urgencia nos lleven a tomar decisiones apresuradas e irresponsables. Las políticas de seguridad deben ser bien pensadas y basadas en evidencia, no en reacciones emocionales o presiones políticas. La seguridad es un derecho fundamental, pero también lo son la libertad, la justicia y la vida. Debemos encontrar un equilibrio que no sacrifique unos derechos en favor de otros. Es necesario buscar soluciones completas que ataquen las causas de raíz de la inseguridad, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. La inversión en educación, salud y desarrollo comunitario es esencial para construir una sociedad más segura y justa. Soluciones que fortalezcan las instituciones democráticas, la justicia y las fuerzas de seguridad. La capacitación adecuada y la transparencia en las fuerzas de seguridad son fundamentales para ganar la confianza de la ciudadanía. La militarización de la seguridad no es la respuesta. La presencia militar puede generar una sensación de control temporal, pero no aborda las causas subyacentes de la inseguridad.
No podemos permitirnos repetir los errores que tanto dolor nos han causado. La historia nos ha enseñado que la militarización puede llevar a violaciones de derechos humanos y a un ciclo de violencia que es difícil de romper. Debemos aprender de nuestro pasado para construir un futuro más pacífico y seguro.